de más de 1000 películas que se han fabricado en 1998 al día de hoy, yo creo que si 20 han recuperado su inversión, estoy hablando de que son muchas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Vaca. Bienvenidos a Industria del Arte. El día de hoy nos enfocaremos en el cine. Quiero saber cómo es que llegan las historias hasta las salas de exhibición. Todos sabemos un poquito de cómo se filman las películas, en un set o locaciones, pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es el camino que recorre una película ya terminada para llegar hasta nosotros, los espectadores? ¿Quién la compra? ¿Quién la vende? ¿Cómo se promociona? Y para ir más allá, ¿quiénes producen cine en México y quiénes distribuyen y exhiben? ¿Cómo se reparte el pastel de ganancias entre ellos? Y saber si realmente existe una industria de cine en México. Vamos a averiguarlo. El cine hay que contemplarlo como un proceso que empieza precisamente con la producción, viene la distribución y se concluye con el exhibidor. Entonces es como la forma de cerrar el proceso, es decir, una película que no se distribuya, que no se exhiba, puede tener un valor por sí mismo como un producto, pero no tiene un valor, digamos, dentro de una economía. Y en el caso del cine, sabemos que el cine es arte e industria. Para que se concluya el proceso tiene que ser exhibida. ¿Qué es lo que hace un productor de cine? Pues bueno, esa es una pregunta muy amplia, pero creo que en mi experiencia, pues así es como un copiloto, es una persona que acompaña, al menos en lo que he hecho que ha sido en su mayoría cine, pues acompaña a directores, ¿no? En su proceso, pues desde la escritura hasta que la película sale. Tú tienes una idea de producir una película, te interesa un tema en particular y lo quieres llevar a la pantalla. Y lo primero que haces es, o bien haces la investigación sobre el tema, o bien si la investigación está disponible, tú puedes acudir a un guionista, a un conjunto de personas que saben escribir guiones y los invitas a reflexionar el tema que a ti te interesa y les pides que te hagan esa historia, que hagan un guión. Después, ese guión puedes invitar a uno o varios directores a que imaginen ese proyecto contigo y ver si esa aproximación a ese proyecto es como tú la imaginas. Y en un proceso muy efectivo y muy ágil y muy exitoso, pues a lo mejor te lleva 18 meses en que escribes un guión, entre que buscas el financiamiento, que es un tema también muy complejo porque dadas las condiciones de la comercialización y la exhibición, de que muy pocas películas han evidenciado que recuperan su inversión, pues el tema del capital que requieres para llevar a cabo las películas, pues es un recurso muy escaso. Hay tres cosas que son fundamentales para una película que tienes que juntar. Digamos, son las tres variables de la ecuación. Primero, el producto. Tienes que tener una buena película. Segundo, una buena campaña publicitaria. O sea, que verdaderamente la campaña que hiciste de veras estuvo acertada y de veras conectó con el público. Y tercero, una buena fecha de estreno. Si tú tienes estas tres variables bien, la película va a ser un éxito sin duda. O sea, las películas solo tienen una oportunidad de que les vaya bien o que les vaya como les vaya, ¿no? Y si pierdes, ¿cómo se llama? Si no le va bien, pues sí pierdes hasta los calcetines, porque realmente ya no hay manera de recuperar. Y luego, el valor de las otras ventanas, o sea, lo que vale tu película o lo que te la compra Blim o Netflix o lo que te la compra el Networks de la televisión o lo que te la compra la televisora abierta, sea Televisa, sea Azteca, depende lo que hagas en taquilla, es el valor de tus otras ventanas. Si a ti te va bien en la taquilla, la película vale un chorro en el Blim y en el Netflix, o vale un chorro en el Networks y vale un chorro en el... Si le va mal, te pagan bien poquito, ¿no?
Hacer una película en México, el promedio de producción está alrededor de 30 millones de pesos, que hoy estamos hablando de $1,5 millones, ¿no? Que son el mismo $1,5 millones de hace muchísimos años, pero que costaba 15 millones, 12 millones, 10 millones. Es una responsabilidad tomar una película. Y de pronto se adelanta siempre un dinero que es el gasto de distribución. Se llama el P&A, que es Prints and Advertisement, que es el gasto de copias y toda la publicidad. Y todo ese gasto, naturalmente, se va a recuperar primero de los ingresos que vengan de los cines, pero es un gasto que adelanta el distribuidor a cuenta del productor, ¿me explico? Es como un préstamo. El productor casi siempre llega al final de la película, bueno, debiendo hasta, ¿cómo se llama? Sacando la postproducción apenas, etcétera, muy gastados, porque es un proceso bastante complejo, y el distribuidor lo que hace es asume esa responsabilidad de hacer el gasto y de generar ingresos para después también, naturalmente, compartirle al productor, ¿no? Entonces, si no ves las posibilidades comerciales de la película, pues también es una responsabilidad aventarte a hacer la distribución porque corres el riesgo de que el productor no vuelva a ver nunca dinero de la película, ¿no? Es diferente el proceso de distribución con películas mexicanas que con películas extranjeras, no sé, por poner un ejemplo, con esas películas, con los blockbusters, con las películas grandes, comerciales. Sí, diría que más bien, más que una diferencia entre mexicanas y extranjeras, es más de tamaño de la película, que sean pues cine independiente para, si esquematizar un poco, independiente contra comercial y después del cine que comentas de estudio, ¿no? Lo que pasa mucho con esas películas es que es una distribución como muy integrada. En general los estudios hollywoodenses tienen en México, por ejemplo, subsidiarias. Sony, Disney, Paramount tienen aquí su parte del estudio, y ellos están integrados porque pues hacen desde la producción hasta la distribución. Dentro del ámbito de la distribución hay un conjunto de distribuidores que se llaman los majors, así los mayores, y que son los distribuidores de las empresas norteamericanas de producción. Entonces tú tienes, por ejemplo, distribuidores como Paramount, o como Warner, o como Columbia, o como Sony, que son los que traen a México las películas fuertes. Entonces, son los medios. Luego, tú tienes otro tipo de distribuidoras, vamos a llamarle medianas, que empiezan a traer, por ejemplo, Nueva Era, que trae las películas francesas. Entonces, cada año trae 10, 12 películas francesas, organiza el tour de cine francés y viene y pasan aquí y pasan en otras salas, tanto de México, de la Ciudad de México, como del interior de la República. Y así vas bajando. A diferencia de una cadena comercial, nosotros no sacamos a las películas porque les vaya mal en términos de público, sino cualquier película que se estrene en la Cineteca Nacional le damos una vida de cuando menos 4 semanas, un mes, independientemente que solo vengan, la suerte que pueda. Que solo vengan los parientes del director a ver su película. De todas maneras la dejamos 4 semanas para que se corra la voz. Sí hay una diferencia importante entre el cine comercial, digamos, los blockbusters, y el cine más independiente. Al final todo el proceso es el mismo, se compra la película, se hace una estrategia de mercadotecnia, se programa la película en cines, y luego se vende a otras plataformas, pero sí a nivel de tamaño cambia muchísimo. Un blockbuster se puede estrenar con 500 copias. Las copias son en realidad los cines, o a veces las pantallas, porque a veces en un mismo cine tienes varias funciones de la misma película, que nunca pasa para una peli independiente. Únicamente estará en una sala de ese cine. Y hasta a veces va a compartir una sala con otro título independiente. Dicen en general que más o menos se tiene que invertir como unos 50,000 pesos por copia, pero para un blockbuster eso se puede rebasar muchísimo. A veces muchas películas tienen el mismo presupuesto de distribución que de producción.
Estamos haciendo muchas películas. De hecho, el año pasado pues, se hicieron 162 películas y ha sido gracias a los estímulos que existen, ¿no? Por un lado está el estímulo del Eficine, que es el que más aporta dinero a la industria. Son 600 millones de pesos al año, a través de estímulos fiscales y de la ley del artículo 189 de la ley del impuesto sobre la renta. Es un poquito un mecanismo que tienen todas las compañías de poder participar a través de sus impuestos y del impuesto de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 189 específicamente, en la producción mexicana, ¿no? Entonces tenemos la fortuna de que pues, muchas empresas en México están apoyando el cine mexicano y eso ha hecho que a través de estos estímulos del Eficine se desarrolle brutalmente la producción. Existe también el Fidecine, que más o menos puede apoyar a 12, 13 proyectos al año, y existe el Foprocine, que es otro fondo. Estos fondos, el Fidecine es un fideicomiso para películas comerciales y el Foprocine es también como una especie de fideicomiso para películas de arte. Otra parte, pues sí, tiene que ser inversiones privadas que ponen los productores. Un poco el esquema que ha puesto el gobierno ha sido que de fondos federales no se exceda nunca del 80%. Y luego es el 20% ya tiene que ser capital de riesgo de los productores para que también haya un compromiso real con el producto y que naturalmente ese compromiso los lleve a que se termine la película y a que se exhiba la película y a que pues tenga la vida completa, ¿no? Y la corrida completa, que es el fin de todo esto. El cine mexicano hoy enfrenta un reto mayor porque a menos que sea una película que se estrene en todo el territorio nacional, en todas las pantallas y con inversiones publicitarias muy grandes, es difícil que llegue a su público porque ya no existe el estreno de plataforma, ya no existe que la película pueda permanecer en la sala de cine. Existen 407 estrenos, ese fue los estrenos del año pasado. Si ustedes ven cuántos son 407 estrenos, corresponde a casi 8 películas por cada viernes. O sea, cada viernes entrarían 8 películas. Hay 6.500 pantallas aproximadamente. Entonces vamos a suponer que cada una, porque no es así, pero cada una entrara con 100 copias. Entrarían 800 copias cada viernes. ¿Y qué pasa para que entren 800 copias? Obligatoriamente 800 tienen que salir. O sea, no hay otra manera de que entren si no salen, ¿me explico? Entonces eso es un poco... Las que salen son las que menor desempeño tienen en la taquilla. A veces dicen que no se protege al cine mexicano, que no. No es cierto. O sea, realmente lo que sucede es que si la película es americana o es rusa o japonesa o de cualquier nacionalidad, mexicana también, y no tiene desempeño en taquilla, pues naturalmente las van desplazando, ¿no? Eso es lo que se va desplazando y es por lo que entra. Pero cuando entran blockbusters con 1,000 copias una sola película, son 1,000 copias las que tienen que salir. Obviamente hoy se ha vuelto un negocio de recuperación acelerada por parte de las cadenas de exhibición. Por parte de los distribuidores, pues está muy concentrado en las majors y unos cuantos independientes, y después 165 películas, como dije yo el año pasado, que se produjeron y que a lo mejor 100 encontraron la pantalla para ser exhibidas, pero yo siempre me pregunto cuántas de esas 100, con cuántas copias se estrenaron. O sea, en realidad muy poquitas películas alcanzaron su público por el nivel de pantallas a las que tuvieron acceso y por el nivel de inversión, porque ya no hay lo que le llamaban el cine de plataforma, que es ir con el boca a boca recomendándose la película y llegando a su público. Después de Estados Unidos, China y la India, el siguiente país con más salas de cine en el mundo es México. Y eso se ha debido a que ha habido una inversión privada, ¿no? Una inversión sobre todo pues, de Cinépolis y de Cinemex en ampliar la infraestructura de salas de cine, ¿no? Mira, en el 2016
en México, en todo México se vendieron 330 millones de boletos en todo el año. Esta cifra, hace rato te comentaba que México es el cuarto país con más salas de cine en el mundo. Bueno, pues México también es el cuarto país que más boletos de cine vende al año. Entonces, claramente hay una correlación entre la infraestructura de exhibición que tiene un país y el número de boletos que vende. Aproximadamente las distribuidoras sacan el 37.5% de lo que se conoce como film rental, que ese fue eso es para la distribuidora y el productor. De ahí, naturalmente, de ese 37.5%, porque el cine aproximadamente debe de estar entre 55 y 60 más o menos del porcentaje del boleto. Pero el cine paga naturalmente todo lo que tiene que ver con los derechos autorales, el IVA, etc. O sea, todavía hay que pagar ahí cositas de impuestos. Y luego, aproximadamente el 37.5% es el que toma la distribuidora. De ahí, lo primero que se hace es se descuentan los gastos que se hicieron a cuenta del productor, que es el préstamo para la promoción, es como un préstamo para la promoción, publicidad, porque si no, nunca hubiera llegado Si ahí, por ejemplo, el dinero no se recuperó, pues el que tiene la pérdida es el distribuidor. Esa sería la única consigna. Ya no le cobra uno al productor nada, ¿no? De ahí se cobra la comisión de la distribución, que debe estar entre 15 y 20%, dependiendo del riesgo de la película, y finalmente el otro dinero llega al productor. Lo que sí es un hecho es que el productor, o cuando tienes la función de producir, es el primero en invertir el dinero y el último que ve el retorno, ¿me explico? Ese es el inmovilizado de dinero más grande del mundo, es el de los productores. El distribuidor recupera hasta que paga todos sus gastos y después te cobra una comisión alrededor del 30% de lo que ingresaste en taquilla, ¿no? Entonces, y después de que te cobran la comisión, ya te pasan a ti lo que quede, ¿no? Que generalmente les quedas debiendo. El productor es quien menos recibe de la comercialización de la película. Es una situación de injusticia como muchas otras que se viven no solo en nuestro país, sino en todas partes, porque quien invierte, quien hace un esfuerzo, pues es el que recupera menos. O sea, vamos a decir que del pastel, la parte más sólida del pastel le queda al exhibidor. La parte intermedia al distribuidor y la parte más débil, o sea, el cachito más chiquito del pastel al productor, y es lógicamente injusto. Dependiendo de cuál es la inversión que hace el productor, ¿no? Se puede analizar si se recupera o no. En México, digamos, formalmente no se recuperan las inversiones, ¿no? Si fuera puro dinero privado, digamos, con lo que hacían las películas, como sucede en Estados Unidos, que es pura gente que mete capital a las películas, pues sería un fracaso la industria mexicana. El año pasado fueron 30 millones, un poquito más de 30 millones de boletos a películas mexicanas, de un total de 330 millones de boletos, ¿no? Entonces estamos hablando de un poco menos de un 10%. Creo que ese umbral debería de poder crecer. Aquí obviamente hay una queja eterna que tiene que ver con los espacios en las salas de cine y esta idea de que las películas de Hollywood dominan la cartelera y limitan el potencial de las películas mexicanas, pero la realidad no es esa. La realidad es tenemos una infraestructura que tiene capacidad para poder exhibir muchas películas a la vez. Obviamente, que estas películas tengan la capacidad para cumplir con ese potencial, pues es la otra parte de la ecuación, ¿no? Porque nosotros también podemos evaluar el potencial de una película y nos ha pasado películas que prometían, pues se quedan a deber, ¿no? Entonces, en la medida en la que este potencial y estas películas mexicanas
tengan esa capacidad para conectar con el público, por supuesto que van a encontrar los espacios en la cartelera. Ahora, hay otras películas que no son comerciales, películas mexicanas, pero que también tienen su lugar en la cartelera y que también llegan obviamente a su público y hacen números, me parece, bastante decentes y razonables, pero es ilógico pensar que esas películas digamos, van a ser películas masivas si están diseñadas como películas digamos, más para un público en específico. Todos los ojos se han puesto en la producción, ¿no? Que, digamos, ya se ha ido resolviendo ese problema. En cuanto a distribución y exhibición, es un problema también de legislación, o sea, 100%, ¿no? Porque pues el cine, digamos, Cinépolis, Cinemex, pues realmente pues, son un negocio, ¿no? Por más que apoyen y hagan festivales y, digamos, saquen las películas mexicanas, pues realmente se apegan a lo mínimo indispensable por ley, ¿no? Entonces, por un lado, no podemos obligarlos a que pongan películas malas, ¿no? Pues ellos dicen, digamos, yo vivo de esto, yo lo invertí, yo pongo el espacio y escojo lo que yo paso, ¿no? Hasta lo que me exige la ley. Entonces, ellos siempre están buscando lo mínimo, ¿no? Que si lo mínimo son 2 semanas en cartelera, pues bueno, es muy mala. Entonces, la primera semana te da un poquito y la segunda te ponen a las 11 de la mañana en la sala más chica, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, creo que por un lado la legislación tiene que proteger que sí haya una exhibición justa y competitiva, ¿no? Porque hasta las películas gringas malas tienen luego mejores espacios, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, pues la distribución, los distribuidores pues no se arriesgan. Ya como hay estímulos también fiscales para la distribución, pues te distribuyen solamente si te aprueban el estímulo, solamente invierten lo que les da el estímulo, ¿no? Entonces realmente pues, los primos en poner la lana o los que se echaron todo el riesgo son los últimos en ver dinero, y con, digamos, las últimas partes de la cadena, que son los cines y los distribuidores, pues desinteresados, desalentados, ¿no? De fomentar, ¿no? Que se vaya al cine, y eso creo que es el problema más fundamental ahorita. ¿Crees que sería necesario que surgieran más espacios, como por ejemplo la Cineteca, para que estas películas independientes o producciones más pequeñas puedan tener una competencia más justa con respecto a los blockbusters, por ejemplo? Sí, creo que es una muy buena pregunta y sí, totalmente sería necesario porque justamente con el ejemplo de la Cineteca que mencionabas, sí vemos que existe un público. Yo creo que sí, pues la ciudad daría para por lo menos otra Cineteca, porque también lo vemos como distribuidores, es muy difícil entrar a la Cineteca, que nos programen. Es difícil porque todo el mundo quiere estar ahí. Todos los distribuidores independientes saben que ahí está su público primario y que la mayoría de su taquilla va a ser en la Cineteca. Yo te diría que como exhibidor, que es la pregunta fundamental, esta Cineteca ya está consolidada. O sea, te voy a dar unos datos que para nuestro auditorio van a ser impresionantes. O sea, a esta Cineteca viene regularmente un promedio de 1.200.000 personas al año. Estás hablando de una asistencia promedio de 100.000 personas al mes. Si tú vienes un sábado o un domingo, regularmente hay 6.000 personas el sábado y 6.000 personas, 6.500, 7.000 el domingo. Entonces, ¿cómo te explicas que en un cine que no es comercial, que es un cine más de arte, lo que se llama arte y ensayo, venga tanta gente? Porque hay un público que quiere ver estas películas. ¿Y hacia dónde cree que va el cine, las exhibidoras? ¿Cuál es el futuro que usted puede visualizar? No, yo creo que cuando empezaron a salir los formatos pequeños, y el DVD, el Blu-ray, y cuando podías ver las películas en tu casa, y cuando el buen Netflix, que es una cuestión así avasalladora, uno pensaría que iban a desaparecer las salas. Pues no, porque, por ejemplo, tú exhibes una película clásica, digamos, película que puedes conseguir en Mix-Up, puedes comprar en Gandhi, o que la puedes bajar, o que la tiene Netflix. Entonces, ¿por qué viene a ver la gente aquí la película? Si la puede conseguir en cualquier lado, porque la quiere ver grande. O sea, de alguna forma ir al cine está recuperando
el carácter como se inició ir a ver al cine, una película al cine, que es decir, la parte social, la parte de compartir, la experiencia, lo hice a cenar, un café, cuando nos ligábamos a las novias hablando de Berman, entonces, uy, qué inteligente este muchacho. Entonces, no se ha perdido, si no, no vendría tanta gente a ver películas aquí. Y es así como llegamos al final del programa. Nos quedó claro que hay sectores de la cinematografía mexicana que sí logran obtener ganancias dentro de la industria, como la exhibición, las salas de cine y los grandes distribuidores. En cambio, la mayoría de los productores no salen tan bien librados de esta industria y tienen que obtener sus recursos a partir de los estímulos fiscales y aportaciones de la iniciativa privada para realizar así sus proyectos. Otro gran obstáculo que enfrenta el cine nacional es la falta de espacios para exhibición de cine. Tomando en cuenta que la mayor parte de este es independiente o de bajo presupuesto, la posibilidad de que logre exhibirse más allá de festivales o ciclos es casi nula. Y con respecto a la pregunta de si hay industria de cine en México, podríamos decir que sí. El problema es que en un segmento específico del proceso, producción, distribución y exhibición, hay un bache que impide la recuperación de dinero para volver a invertir en la producción y generar así un círculo de negocio virtuoso. Habría que buscar los mecanismos idóneos para reparar ese bache y lograr que la industria de cine en México funcione de mejor manera. Yo soy Fernanda Vaca y agradezco enormemente su compañía. Los espero en la próxima emisión de Industria del Arte.